Hola, ¿cómo están? Bienvenidos un sábado más a Revelaciones. Hoy tendremos la presencia del actor, presentador y además emprendedor, Andrés Pelaccini. Recuerden seguirnos en nuestras cuentas de redes sociales, Facebook, Instagram y en nuestro canal de YouTube, @la estación GYE. Además, en radiocentro.es. Gustavo. Revelaciones. Gracias, Lore, a nuestra audiencia de Radio Centro 101.3 FM, Centro Digital y por supuesto su podcast por la estación. El momento esperado ha llegado de conversar con Andrés Alberto Pelaccini Yepes, de 51 años de edad y amante del motociclismo. ¿Qué tal, Andrés? Hola, ¿cómo estás? Muchísimo. Primero, gracias. Esta radio para mí es una de las radios más importantes y soy muy afín a esta radio. Muy afín a su lineamiento político y social, sobre todo. Me cae casi... De todos los que he visto aquí, todos me caen bien. ¿Te gusta y eso lo es que difícil. te gusta y te disgusta lo que... Sí, también... correcto. Ajá. Así que igual muchas gracias por la invitación. Este es uno de los medios que siempre diré, sí, claro, sí voy. Yo te he seguido en los medios, soy 2 años mayor que tú, como actor, en tus redes, pero el verte llegar con el casco, por eso te pedí que lo dejes ahí. ¿En qué momento te empezó a gustar la moto? ¿A qué edad? ¿Siempre te llamó la atención? Sí, pero siempre me llamó la atención. ¿A qué edad te animaste? De toda la vida, me gustó la moto toda la vida, pero no me la compraba. Mi viejo me decía, si quieres te compro el ataúd de una vez. Entonces, esa es la frase de los padres. Sí, tiene razón. Yo a mi hijo no le... Mi hijo chiquito hace poco quería una motito y tengo un amigo que la tiene y me dice, pues llévatela. Sí, ya todos crecieron, una moto chiquita así. Y yo, no le digo. Regalada, dije, no, gracias. O sea, regalada, así de, toma, cógete, llévate la moto, hazla al bebé. Le digo, no. La verdad que como papá lo entiendo, ¿no? Yo lo cogí ya de grande. Entonces, ¿A qué edad? Y ahora, o sea, a ver... he tenido una par de motos así fugaces en mi vida, pero a mí la que me terminó de encantar fue el cuadrón. Sobre todo porque el cuadrón no se quedaba mucho en el lodo, yo hacía mucho enduro. Entonces era muy divertido. Hasta que ya todo mi grupo de enduro se pasó a motos de enduro. Y ahí comencé a complicarme porque estos manes ya andaban por rutas que yo no entraba. Entonces con el tiempo salía cada vez menos. Pero igual la pasé increíble. El último que tuve fue un Raptor 700, era una bestia. Un monstruo. Y luego comencé a ver estos locos que andaban, Ushuaia, Alaska. ¿Ya? Estos que cogían la moto. Ushuaia es al sur del cono sur. Claro, de lo último de Argentina, se llama el fin del mundo, la Patagonia, hasta Alaska. Entonces comencé a seguirlos y me pareció tan increíble todas y rutas de tierra, pues, ¿no? Que es las que me gustan a mí. Entre tierra y asfalto. La combinación es la bacana. Y yo, comencé a ver así. Luego ya le comencé a coger como que yo no disfruto mucho el cuadrón, quiero andar en moto ahorita. ¿Qué hago? Yo no puedo salir en el cuadrón. El cuadrón no es para asfalto. No. Y dije, no, me tengo que mirar. Entonces me compré la moto. La vendí, me compré la moto y ahora estoy feliz. Apenas la compré, a los 2 meses me fui de 1000 y pico de kilómetros, me fui hasta Cotopaxi. Guayaquil, Cotopaxi, sí, y pero más no. arriba. A ver, no fue directo. Pasé por Cuenca, me hospedé en Posada. Hay una posada. El Porvenir. No, eso fue cuando llegué al Cotopaxi. Esta posada, ¿cómo se llama? Donde están estas ruinas de Ingapirca. Posada Ingapirca. Y lo que me gustó también fue que yo levantaba el teléfono y le decía, hola, Andrés Pelaccini, ¿cómo estás? Tengo este plan. Te voy a coger la moto y quiero pasar y quiero lugares donde dormir. Quédate aquí, tranquilo, ven, qué chévere. O sea, me encantó esa apertura que tuve en el Ecuador, sobre todo en la parte de la sierra, ¿me entiendes? Porque yo no tenía ni un reel de lo que iba a hacer, todo era hablar, decirle, este es mi plan, voy en moto, voy a llegar allá, estoy documentando el país. Y me apoyaron 100%, María José, una de las dueñas del Porvenir, que por ejemplo, conocí también a un lugar que se llama Hostería Carmelo. Son lugares que tú no tienes idea que existen. ¿Ya? Y están ahí en el programa, lo pueden ver, el 5 Days Ride, que está en Armonía TV. Así se llama, lo documenté.
Y cuando llegué al final al Porvenir, pero yo ya tenía una vuelta, pero no la pude dar. Hasta ahí llegué y luego me regresé y ahora voy a hacer la ruta por la costa, ¿no? Y conocer el Porvenir, una hostería impresionante. No, es que, ¿cómo te explico? Era como estar en la tierra de los hobbits, o sea, todo de madera, con pan, te reciben. Nunca había comido esto. Yo pedí una sopa de tomate, ya de noche, sí, súper rústico, pero increíble, hermoso. ¿Y sabes cómo te daban? Porque hacía tanto frío que a la sopa le ponían una bola de piedra. Ah, ok. Como en la si sopa, fuera para calentarla. Carne asada. Para mantener la sopa caliente. Eso yo nunca había visto. Como cuando hay tantas cosas que no conocemos los propios ecuatorianos. Eso fue lo principal. Yo no conocía el quilotoa. Por favor, miren el programa, les va a encantar. El quilotoa es impresionante. O sea, cuando yo lo vi, ¿sabes lo que pasa? Que nosotros vivimos con la visión limitada todo el tiempo. Muy encerrados. Totalmente. Cuando tú ves el Gran Cañón del Colorado, una cosa es que la gente en televisión. Yo no soy creyente, no tengo religión, pero ahí yo digo unas palabras cuando estoy en el Quilotoa y me pongo en el borde y veo ese cráter mega gigante y montaña tras montaña. Tiene que haber sido creado. Y yo ahí dije, miren, yo no creo en dioses, pero la sensación que te da ver esto es como que dices, y sí. Tú eres agnóstico, entonces. Yo soy libre pensador, en realidad, sí. Yo fui evangélico 24 años. ¿Evangélico? Evangélico, porque quería ser pastor. Desde chiquito. Sí. Pero después, algo que yo le llamo el despertar de conciencia, y eso es otro tema mucho más profundo, mucho más. Hacer un paréntesis. ¿A ti te asombró que tú alzabas el teléfono, llamabas y te acogían, te daban apertura para llegar en el callejón interandino? Pero en el 2006 estaba leyendo, y corrígeme si no estaba preciso el dato, fuiste candidato. 2006, para una circunscripción muy limitada, pero tú eres un personaje nacional y creo que ya en el 2006 lo eras por Soltero sin Compromiso. Sí, eso fue una locura. Soltero fue... Es considerado ya en una serie de culto, ya en realidad en Ecuador. O sea, hasta el día de hoy me lo siguen pidiendo. O sea, de hecho, Solteros continuó. Tú lo escribiste con nuestro amigo, colega. Con Javier Pimentel. Javier Pimentel hacía los guiones. La historia real fue que él estaba en emergencia y yo le digo a él, quiero hacer un programa. Que era otro programa. Ajá. Él estaba en TC y yo estaba en Canal 1, pero no era Canal 1, era CTV. Yo ya salía de CTV y tuve un año sabático. Y en ese año empecé a pensar, ¿qué quiero hacer? Y yo quería hacer un programa así de dos amigos solteros. Entonces le digo a este man, ¿qué es esta idea? Y el man dice, ya, bacán, yo escribo. Entonces él comenzó a escribir, pero el estilo de humor... Ese sí lo plasmé al 100%. El sello lo pusiste tú. Sí, porque a mí me gustaba el humor negro. Ya, o sea, yo quería dejar a un lado el humor de teatro. Y para esa época era un poquito arriesgado ese tipo de humor, ¿no? Totalmente, si salía en el periódico por fetichismo. Yo me puse un calzón, porque todos los hombres en algún momento nos pusimos o el calzoncillo o el calzón de alguien en la cara. Y ahí Fernando Rendón, el personaje, lo hace y salía en el universo. Fetichismo en televisión. ¿Y te identificaste con Fernando Rendón o era un personaje realmente creado? Totalmente. A ver, Fernando Rendón era un tipo que fumaba marihuana todo el día. Sí. O sea, y yo lejos de eso, ¿no? ¿Pero en qué te identificabas con Fernando Rendón? Tal vez en que le gustaban mucho a las mujeres. Le gustaba mucho salir, hacer fiestas, chupar, invitar a amigas a tu casa. O sea, como cualquier joven normal de la época. Totalmente, solo que la cantidad es la diferencia. Ahí creo que radica el tema. Pero de eso se trató y entonces fue un boom porque fue una propuesta de humor diferente. Pero cuando digo diferente fue en serio, o sea, realmente diferente. Bastante diferente, sí. Ajá, entonces ahí fue que pegó. Dime dónde tú veías o sea, en un canal donde fumaban marihuana. Nunca se vio, jamás. Pero se daba a entender. Se daba a entender. Que ahí yo le saqué la idea. Porque siempre tienes, fuentes donde tú sacas tus ideas. Los cantantes, eso tiene un nombre, se llama referencias, no inclinaciones, sino, bueno, referencias. Y el mío era That 70 Shows. Lo mío era una mezcla de Friends y That 70 Shows. Correcto. Entonces, si tú te das cuenta en That 70 Show, de una serie que salía en Sony o en Warner, no me acuerdo,
donde salía Ashton Kutcher, que fue lo que hizo famoso, y ahí ellos fumaban, pero era el humo. Solo se veía el humo y las caras de giles. Ya, se da a entender, eso fue lo que hicimos. Nunca, jamás, en ningún solo capítulo, tú veías a alguien consumir. ¿Y tú? Nada. Tú te has caracterizado justamente por llegar al límite y de pronto verte en medio de un rollo por las cosas que has dicho, pero nunca demandado. Nunca. Es que no han podido porque nunca he incurrido en algo que sea ilegal, lo que me puedan realmente joder. Pero los temas que en algún momento dijiste, casi al final del correísmo, sobre las trabajadoras domésticas. Empleadas, se llaman empleadas. Sí. O sobre... Cuando las que trabajan en un banco, cosas que son. Empleados. Todos somos empleados. Exactamente. De entonces, empleo, ese miedo pendejo de, ay, no, cuidado, dices que son empleadas. Como yo fui empleado no sé cuántos años en Canal y no estoy sufriendo ni llorando. El problema no fue lo que dije. Fue en el gobierno que lo dije. La óptica bajo la cual se vio. Porque yo me tardé 25 minutos en explicarlo y lo único que subieron fue 10 segundos. Ese fue el tema. Entonces yo venía como el niño del dedo para Correa. Eso fue casi al final del correísmo. Porque quieren, o sea, la gente... Nadie, le da pereza a la gente decir, no quiero ver el de 20 minutos. Basta con lo que los 10 segundos ese man es un short. El editado. Ya, entonces, ¿qué fue lo que yo dije? Dime dónde está mal lo que yo dije. Lo que yo dije en 20 minutos fue que estaban desempleando a todo el mundo. A las empleadas, a los choferes, a las niñeras. La afiliación. Porque exigían una afiliación, pero el problema de la afiliación es que le estaban exigiendo más allá de eso al empleador, que en caso es una empleadora. El básico. Pero empleador de clase media, que no, la verdad es que no nos alcanza. Entonces, lo que yo planteé y lo que yo dije fue revisen esa ley. Porque si esto está generando que están votando a medio mundo y atrayéndome a cubanas, porque en ese momento traían cubanas y peruanas, yo dije, aquí hay alguna cagada que están haciendo porque esto no puede ser bueno. A Cuenca y encontrabas chicas del Perú trabajando en casa de familias. A mí me trajeron una peruana a mi casa. Ya, y yo le dije, no. La mandé zumbando. Pero había otro extremo también en ese momento. Tú veías a ciertas matinés llegar a una familia con 3 hijos y con 3 niñeras. Pero a cada una le pagaban 100 y pico. Vamos y tienes razón, pero una cosa es otra cosa es lo que yo dije. Entonces, cuando yo dije, no puedes darle tanta responsabilidad a una empleadora doméstica, o sea, una persona... A un patrón. Porque es un sueldo que sale de otro sueldo. No es una empresa. Correcto. No es que no se lo merezca. No es que no tiene derechos. Eso jamás lo dije. Eso lo dijo Correa. En 2 sabatinas. Te las dedicó. Claro, él usó esas palabras. Miren cómo este individuo que dice que las empleadas no tienen derechos. Él lo dijo, no yo. Y le venía como anillo al dedo para la campaña. Entonces, yo dije, revisen esta ley. Pero esto fue en el 2016, ya casi al final. Claro, sí, exactamente. En el final. Entonces yo dije, revisen esta ley. Porque algo está mal aquí. Pues si están votando a todo el mundo, no solo empleadas, eran choferes, niñeras, lavanderas, a todos las están votando. Porque no daban los números. Entonces yo digo, revísenlo y hagan algo que estén felices los dos, pues, ¿no? Y que sea equitativo y justo para los dos también. A la larga, cuando decía sí, pero mira, le pagaban esto, pero ella tenía en ese momento toda la potestad de decir, no me están pagando lo que quiero. ¿A quién obligaban a trabajar? A nadie, en realidad. ¿Me explico? Entonces, claro. y lo que había en esa época era, votaban a una empleada y a los 4 días tenía trabajo. A los 4 días estaba trabajando en otro lado, por la cantidad de movimiento que había. Si iba por aquí y la otra trabajaba. Y muchas son madres solteras, que eso fue también lo que dije. Entonces, muchas mantienen a sus hijos porque las dejó botado al marido y a las mamás. Pregunto, ¿quién ganó aquí? ¿Quién ganó ahí? Mira, no le puedo pagar, María, 1000 disculpas, esta nueva ley, chao, desempleada a ella, sin empleada a la señora, que eso le facilitaba a la señora poder trabajar, porque podía dejar a sus hijos. Entonces, no trabaja esta, la otra se queda sin empleo. Era un desastre. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que lo que le importó al prófugo de Correa, en realidad nunca le importó
la empleada doméstica, jamás le importó. Lo que le importó era que incrementen las afiliaciones al IES. Eso era lo que le importaba. Entonces se dio cuenta que hubieron, ¿qué? 150.000 afiliaciones al IES. Pero los que podían. Pero se quedaron sin empleo. ¿Cuántos? Pues eso no lo cuantificaron. Y después ya sabemos qué pasó. Sí. ¿Ya? Entonces, eso fue lo que sucedió. ¿Dónde está mi delito? Claro. Y por eso digo que esa fue y ha sido tu característica principal. Pues yo no dije nada malo, si te das cuenta. No cometí ningún delito. Incluso hasta como actor, montar programas donde se da a entender algo, pero no se rebasa. Yo estoy de acuerdo, por ejemplo, con la afiliación. Yo estoy de acuerdo que una empleada esté afiliada por protección, pero no estoy de acuerdo con todo lo demás porque no te da el bolsillo, no se permite. No, pero es que una cosa es trabajar. Lo que ha pasado con el seguro al atender a los hijos de los afiliados. Correcto. No se da abasto el seguro social. Y que entonces los niños no merecen. Eso no se trata de merecer, se trata de que no dan los números, no se puede. Juegan en contra. Ya, exacto. Y aparte, el empleador doméstico también tiene que sacar de su bolsillo para darle de comer, pues, ¿no? También eso es un gasto adicional que en ninguna empresa te la dan, solamente la casa. Entonces, y ahorita, entonces, si te la pescas robando, por ejemplo, a la persona, bótala. Despido intempestivo. Tienes que indemnizar y luego demandar. ¿Quién se quiere meter en ese lío? O que te demanden. Porque el despido intempestivo incluye beneficios para el despedido. Pero el despedido luego viene y te demanda. Y eso pasa en la empresa pública, en las instituciones públicas. Tú en un trabajo donde tienes fin de lucro, ahí tú la puedes pelear, ¿no? Porque es fin de lucro. Pero una casa no tiene fin de lucro. Todo este rollo sale de un sueldo. Imagínate que no gane 500, que gane $600. ¿Cómo puede pagar a alguien? Y los perjudicados, como siempre, la clase media. Y también los que no pueden, y también los que no reciben empleo. Y si llegó un momento que te tocaban la puerta y decía, por favor, contráteme. Digo, no puedo, voy preso. No me importa, no me afilie, por favor, pero deme trabajo. Anda, por favor, dígale a Correa. Se consigue 2, 3 testigos y te demandan. Y facilita. Sí, entonces, yo creo también que había que dar una mano ahí, creo yo, en la afiliación del seguro, creo en un sueldo más digno. Pero promoviendo la producción nacional. Ya, creo yo en un sueldo más digno, pero definitivamente trabajar en una casa no te permite gozar de muchos privilegios que lo puede dar una empresa. Entonces, si esa persona quiere todos esos privilegios, tiene que ir a una empresa a trabajar. Mientras tanto, una buena salida momentánea es trabajar en una casa. Así lo veo yo. Creo que es la manera más donde es ganar. Mira, tú no te puedo pagar los décimos, no te puedo pagar esto, no te puedo, pero vas a tener un sueldo seguro. Es lo más lógico. Y cuando quieras algo ya mucho más formal, pues yo te recomiendo y encantado, dime, anda estudiando, fórjate y termina en una empresa. Pero la casa es imposible, no se puede, bueno, ya. ¿Y tú has andado en algún momento de tu vida, te has pegado un bucetazo, has andado en colectivo? Sí, claro, me perdí, me metí en el bus hace años cuando era pelado. Cuando era pelado yo no tenía... ¿Por dónde vivías tú? Recursos. ¿Cogías la 12 que pasaba por Urdesa, iba hasta el Colegio Javier? No, yo cogía la 54. Que recorre Urdesa hasta el centro y regresa. Sí, ajá. En esa época, ahora vas a vivo yo en Los Ceibos. Yo siempre viví en Los Ceibos. De ahí tenía que salir desde Santa Cecilia, caminar hasta la principal, que eran 800 kilómetros. No. Por la Avenida de los Bomberos. Al lado le no iba ni loco. Pero por eso, hasta donde pasa la 54 que venía a lo largo de toda la vía Daule. Ah, bueno. Pero te dejaba por la Avenida de los Bomberos. Me iba en Sica a la playa. Claro. Costa Azul. Costa Azul, CLP o Sica. ¿Qué pasaba? Antes tú podías coger el bus así, me voy a la playa y paraba. Después ya te obligaban a que tenías que ir al terminal. Pero con mis panas a veces cogíamos el bus a la playa. Te pregunto esto del colectivo porque yo sigo usándolo y a veces se suben muchas personas a venderte algo y está bien, porque te venden algo. Pero hay otros que te dicen que recién quieren obtener un capital para comprar y vender algo, pero te echan un drama diciéndote que fue hasta hace poco albañil o que hasta hace poco mecánico, hasta hace poco. Y a veces da ganas de uno poderle decir, ¿sabes hacer eso? Vamos, yo tengo algo en mi casa para arreglar, de gasfitería, de un techo. Pero te la juegas ahí.
Pero a ver qué me responde, para ver si es cierto que realmente sabe eso. Por eso te lo preguntaba a ti, porque de pronto tú lo defines de mejor manera. No, en mi época se trepaba un man que decía, hable varón con las empanadas de carne, si no son de carne me clavo un puñete. Esa era la garantía del man. ¡Qué miedo! Si no eran de carne, me clavo un puñete. Él es el mismo. Así. ¿No alcanzaste la época en que te decían que había salido de la Penny? No alcancé esa época. No. Oye, Andrés, y estaba viendo tu último podcast del 23 de junio, que hablabas de Ayatollah y de Irán y del conflicto con Israel. Sí. Y me gusta mucho la Trump. La política exterior, me encanta. Y que es exagerado este régimen que ahora gobierna Irán, que a las mujeres solo se le ven los ojos, que están cubiertas de turbantes. Pero tú tuviste un problema hace un tiempo atrás, en cambio, por decir algo acerca de la vestimenta de las chicas. No fue así. No, la historia fue esta. Yo ya venía viendo este movimiento absurdo y trastornado de unas llamadas las pañuelos verdes, ¿no? Porque yo, sin ser creyente, pero a mí no se me ocurriría jamás en mi vida decir que si eres católico eres violador. A esta sí. Irse a orinarse en las iglesias, a quemar las iglesias, a insultar a todos los hombres, a decir que eres un violador potencial. Entonces, pero esto principalmente era en Chile y en Argentina. En Ecuador no había, nunca vi. Entonces, ahí me mandé una nota que me hizo, yo me reí de esto, que fue que por qué, ya. Resulta que pasó por Ecuador, no sé si ustedes se acuerdan, venían unas refugiadas, pero por paso por Ecuador, unas afganas. Sí, creo que se escuché. ¿Ya? Sí. Ok. Sí. ¿Saben cuántos de este grupito fueron a verla? Nadie les ayudó. Nadie. 0. Entonces yo dije, ahí me indigné, ¿no? Y dije, ¿y estas no son protectoras? Sí, son unas, ¿cómo se llama esto? Son unas... extremistas. No, sí, bueno, sí, obvio, pero son... No practican lo que predican. También. Solitas, mira, ve cómo va saliendo la pus, sí, ¿no? Es que es verdad. Son unas, ¿cómo se llama esto cuando tú estás motivando, estás como luchando por algo? Solo mete carbón al fuego, no, pero son impulsadoras, ambientales. Promueven. Bueno, son promotoras de sofá. Todo es por redes, sentadas en sofá, a control remoto, ¿no? No fue ninguna. Entonces yo dije, ¿y dónde están estas de aquí? ¿Y dónde están? ¿Por qué no van a cantar Afganistán? Y no era como bestia, como que... Entonces yo en mi mente dije, claro, ya me imagino por qué no van. Porque a la primera cantada dije, no era como quería y se acababa su cancioncita. Eso no está pasando, no ha pasado, no van a ir, no existe, es una utopía. No hay una sola víctima por eso. Es como que te vayan a la luna a cantar, o sea, no tiene sentido. Y política, ¿no? Entonces ahí salió. ¿Cómo es posible? Y justo yo tenía una feminista que no sabía que era tan feminista y de la nada me dice, o sea que tú estás a favor de que si se viste o depende cómo se vista la mujer y puede... ¿Cómo fue que dijo? O sea, ella puso palabras en tu boca. Sí, ella dijo ofendida. De ahí tomaron esa frase e hicieron un meme. Y por supuesto que me mantengo. Entonces, ya te voy a decir por qué. Porque, o sea que tú estás de acuerdo con que la vestimenta de la mujer puede provocar no sé cuánto. Depende. Y yo le dije, bueno, depende, ¿no? O sea, lo sacó de contexto ella. Ni siquiera para de contexto. aprovecharse de la situación. Se saltó de peras a najos. Y qué bueno que saltó un peras a najos porque estuve de acuerdo y se generó polémica por eso, que todo el mundo dijo, bueno, sí, la verdad que sí, ¿no? O sea, y le digo, por supuesto que es responsable, pues. Si hay un barrio peligroso y yo voy hablando por celular y me roban, ¿qué me van a decir? Que yo fui un idiota, un irresponsable, que si es peligroso, ¿cómo va a sacar el celular? ¿Por qué no se aplica la misma lógica en que si sabes que aquí hay un poco de delincuentes, barrio peligroso, mangajos, violadores potenciales, no vayas vestida de una manera que estos enfermos los puedan... Pero es que tenemos derecho a vestirnos como quieran. Por supuesto que tienes derecho a vestir, pero ten cuidado. Pues. Claro, hay que prevenir. Pero cuídate, pues, ¿no? Es como ahora la delincuencia, imagínate, que yo ande con el celular en la mano así. Entonces, en un barrio peligroso, ¿no? Ahí saltaron todo este grupito, porque para mí son gente totalmente trastornadas. Armar un relajo y todo y no sé cuánto. Y te invitaron a entrevistas por este tema, ¿verdad? En la posta. ¿Te sentiste incómodo en la posta? Al final sí, y ya te voy a decir por qué. Entonces, el que debería sentirse preocupado es Boscan en realidad. Bueno,
¿Y qué había pasado? Miren esto, ¿no? Cómo se va armando todo. Entonces resulta que en la Defensoría del Pueblo, el defensor del pueblo estaba preso porque le había pegado a una mujer. Entonces la subrogante era mujer y feminista. Entonces este grupo... ¿No es la que ahora es gobernadora? No, se la votaron. No. Okay. Entonces eso viene después. Entonces este grupito de 500, que si 500 tuitean 20 veces cada una, parece que fueran 1.000.000. Pero son una minoría. Y las minorías no pueden cambiar ni hacer leyes. Las minorías no pueden exigir más. El que manda siempre es la minoría. Porque si es así, entonces hagamos elecciones para presidentes y el que tiene menos votos que sea presidente. No tiene sentido. Seguimos siendo la mayoría. Pero la mayoría, que es gente racional, ya no le interesa tuitear y meterse. Te da el apoyo, pero no lo tuitea. No se meten es porque no es efervescente, porque no tiene trastornos, porque no tiene esos problemas, porque no vive con esa desesperación por querer gritar. Entonces, pareciera que fueran muchos, pero no son muchos, ¿ya? Entonces, le tocan la puerta a la feminista esta y dijo, y se mete donde no debe meterse, que tiene que ver la Defensoría del Pueblo aquí. Y se metió a la Defensoría del Pueblo. Entonces, obviamente, generó un malestar en la radio y le dijeron, loco, tienes que disculparte, hermano. Pero disculparme de qué. Mira, yo lo que no quiero, sí me disculpé, pero así como entre dientes, muy irónicamente, ¿ya? Jamás fue una disculpa en serio. Porque dijiste que disculparse era como reconocer. Totalmente. Entonces esto... Y ya venía este grupo enfermo, porque Lazo también había dicho no sé qué cosa, que maquillarse, y salieron. Cerdo, inmundo. O sea, exigen respeto, pero son las primeras que quieren realmente y te desean la muerte. Entonces yo dije que esto es un descaro. O sea, a alguien se les tiene que parar. Mira lo que le hicieron a Andrés Carrión. ¿Te olvidas lo que hicieron a Andrés Carrión? Y te voy a decir lo que Andrés Carrión no sabe. Andrés Carrión le hace una pregunta que se la hace a todos los invitados. ¿Tú eres más de barrer o eres más de cocinar? Ya me acordé. Sí. Cerdo, asqueroso, inmundo, infeliz. Pedimos la cabeza de Carrión. ¿Cómo obviamente, esos son solamente un grupo trastornado y que debe ser totalmente apagado. Todos y mujeres, hemos barrido en algún momento. Pero en las mentes trastornadas no funciona así. Se ofenden ellas. Se ofenden y más. Entonces, lo que no sabe Andrés Carrión es que cuando nos obligaron, solamente a nosotros, ¿no? Solamente a mi programa de radio, a recibir 5 horas de explicación de la Defensoría del Pueblo, que no tiene vela en el entierro, porque aquí no tiene nada que ver la Defensoría del Pueblo, pero le habían pedido que por favor, y en ese momento el de la radio dijo, sí, ya está bien, ya, así con eso van a dejar de joder, ya, mámense las 5 horas. ¿Cómo así no se les ocurrió demandarte ante el Tribunal Contencioso Electoral por flagelar? Probablemente lo intentaron, pero no tenía pies ni cabeza. Porque de paso no eras político. Pero no hay forma. Entonces, yo estoy seguro que por ahí lo intentaron. Pero dijeron, oye, lo que estás pidiendo es una estupidez. No pierdas el tiempo. ¿Ya? Por eso yo nunca tuve que pisar ni un juzgado ni nada. Pues. ¿Qué crees? ¿No crees tú que lo quisieron intentar? Pero por supuesto que sí. Entonces, pero no tenían piso. Porque es una taradez, como todo lo que hablan y dicen, ¿no? Entonces, bueno, resulta que dentro de esa tesis ahí aparece una man que era una RO. Yo no sabía esto, ¿no? ¿Una qué? RO. ¿Cómo te llamas? RO. R-O-P. RO. R-O. Sí, y yo RO, pero no entiendo. Es que soy no sé qué no binario y no sé qué y no sé cuánto. Yo en ese momento no tenía idea que era esta payasada del no binario. Y yo me quedé así, no binario. Y esta pseudo ser humano me comenzó a explicar a mí qué es el género. ¿Puedes creer eso? ¿Y qué te dijo? Que depende cómo te percibes. Todas esas estupideces. Pero el punto es, Andrés Carrión, dentro de las diapositivas, lo ponen como ejemplo Andrés Carrión. Esta es la imagen que Andrés Carrión tiene de la mujer. Y sale la pesista, en vez de estar, haciendo deporte. Barriendo. Y lo tienen ahí de ejemplo. Bueno, ya los votaron a todos, ¿no? De hecho, al mes de que pasó esto, se armó un escándalo en Twitter y todo, que no estoy de acuerdo con lo que dijo Andrés. ¿Pero qué tiene que ver la Defensoría del Pueblo? Pues si no le gustó el chiste, no se rían, pues, ¿no? Claro. Por último, porque lo mío fue un chiste
que si te pareció bien y si no, no te rías, pues. Pero no atentas contra absolutamente nada porque no ha muerto nadie cantando eso en Afganistán. Todavía. Ya no existe. Entonces, bueno. Y Andrés no sabe eso, pero digo, estaba de ejemplo ahí él, como el gran odiador, ¿no? Como, esta es la imagen que tiene Andrés Carrión de la mujer. Entonces, y yo me mordía la lengua y creo que Gustavo me pedía por chat, porque estábamos todos por Zoom, por si acaso. Gustavo Navarro. Navarro, sí. Estábamos por Zoom y me decía, cállate, te estoy viendo la cara, cállate. Yo me mordía la lengua. Yo, que sean 5 horas, no 7. Solo escucha, cállate y cerremos el Zoom. Ya. ¡Qué estrés! Sí, y así fue. Tuve que calarme esa estupidez. ¿No? Pero al final, después la votaron. A la que empezó. A la subrogante. Todo el estupidez, problema. por supuesto. Y bueno, y al final de la historia, a mí no pasó nada, pues, ¿no? O sea, yo seguí mi programa, todo bien. Todas las marcas, todo perfecto. Y porque en el fondo entienden, ¿me entiendes? Sino que no se quieren meter en el lío. Pero si alguien se metió, dale, yo te apoyo. Eso es una de las grandes marcas que siempre no le tiene miedo a nada, es hispana, ¿no? Es como lo que creo que le pasa a Trump. Estados Unidos es un país muy conservador. Y la primera vez que él gana es porque dice, vamos a regresar los trabajos, las fábricas a Estados Unidos, las marcas. America first. Y mucha gente calladita, pero vota por él. Mira, cuando yo tengo una muy buena lectura política. Ya, cuando estaba Trump abajo de las elecciones y Kamala, creo que 4 puntos arriba o 5 puntos arriba, dice Trump va a ganar. Pero ¿cómo vas a decir Trump va a ganar? Porque el discurso de él es de la mayoría. No, estás loco. Y ganó. Y ganó, sí. Y ganó. Muchos latinos votaron por él. Cuando estuvo Noboa compitiendo para presidente con el otro lado que yo tengo la fórmula para exterminarlos todos. Tengo la fórmula para terminar con ese partido. No, que Luisa, que Lesa, que... Es imposible. Es más, y te digo, yo les decía, te digo más, va a ganar por más de 4 o 5 puntos. ¿En la primera vez? No, en la segunda. Me equivoqué. Que después subió. No pensé tanto. A 7 y finalmente subió a 11. Ya, ¿qué estás loco si están ahí? Le digo, te garantizo que no voy a ganar por más de 3, 4 o 5 puntos máximo, le digo. No seas idiota, ¿no? Si tú no puedes ver eso, no sabes nada de política. Pero nada, no sabes leer, porque tienes que leer todo el entorno. Olvídate las encuestas, tú tienes que leer lo que... No, que no. Ahí está. ¿Y qué le puedes decir a las personas que se pintan más radicales y que dicen que todo lo que nos está ocurriendo todavía, que lo hemos heredado, debería ser más mano dura el gobernante actual o su cuerpo de ministros? Mira, yo tengo... Sí, a ver, lo que sucede es que una cosa es estar sentados aquí y decir, es que la solución, es que yo creo que el presidente... Y otra cosa es estar sentado allá, ¿no? Y estoy seguro que, mira, no hay nadie que estudió para ser presidente. Como nadie para ser padre. Ya, exacto. Y toda persona que se sienta se va a dar cuenta que dije, puta, por gusto dije esto. No voy a poder cumplir. Te voy a poner un caso, por ejemplo, del impuesto, que no voy a poner impuestos. Y tuve que poner un impuesto. Porque una cosa es cómo lo ves desde afuera. Acuérdate que los datos que tienes te los da el gobierno, pues. Todos los datos que tú tienes de la venta, de no sé cuánto, de cuánto se debe, de qué se prestó, de cuánto ingresó, todo eso te lo da el gobierno. Y pueden ser cifras sumamente maquilladas. Pues. Tú cuando te sientas te das cuenta realmente de ¿En qué te has metido? En qué te metiste. Entonces, lo que no se imaginó Noboa es que cuando necesitaba recibir capital, el FMI le dijo, sí, pero tienes que subir el IVA porque si no te presto. ¿Y el combustible? ¿Qué haces ahí? No, yo prometí que no iba a subir ni un impuesto, así que no quiero... Cuando teníamos los cortes y había que meter billete, pero rápido para solucionar el problema energético. ¿Qué haces ahí? ¿Y la seguridad? Porque hay gente que dice que debería volver la ley de fuga, alto o disparo. Yo vi una entrevista justamente con Carlos Vera, donde preguntaste, ¿por qué no? Y dijeron que desde que pisa la institución policial están capacitados para... lo último que tienes que hacer es disparar. ¿Ok? ¿Cuál es el problema que han tenido siempre la fuerza pública? Es las leyes y el problema
de los derechos humanos. ¿Ok? Entonces yo tengo la fórmula para acabar con eso. ¿Cuál? ¿Cuál es? A ver. Revelación. Para empezar, tienen que crear un grupo élite de exterminación. ¿Ok? O sea, es decir... Tipo escuadrón volante. Los Calavera en Brasil, por ejemplo. ¿Los qué? Los Calavera en Brasil, por ejemplo, ¿no? Un escuadrón de policías que sabe dónde está, acaba y se va. Guerra de bandas. Pero simultáneamente tiene que tener un departamento de fake news, de redes, que van a poner delincuentes abatieron a la policía, dispararon los delincuentes. O sea, siempre poner de lado que el policía se tuvo que defender. ¿Ya? Con fake news. ¿Me explico? O guerra de bandas, se mataron entre bandas. Entre ellos, ya. Porque la información que tiene los derechos humanos, ¿dónde lo saca? Que del FBI. De los medios, pues. Todo lo saca de las redes. Entonces, si sale la familia, si lo único que tú ves es el familiar del delincuente llorando por justicia, es que le cayeron 5 balazos y no dijeron nada, se fueron la policía. Eso es todo lo que tiene ahí se mete los derechos humanos. Sino, ¿cómo saben? Por las noticias, pues. ¿Me explico? No es que los derechos humanos tienen un departamento de investigación que va y se mete y hace todo un FBI. No. Simplemente recoge lo que ya se publicó. Exacto. Entonces, tiene que ir acompañado del departamento de fake news digital, donde invade todas las redes. Entonces, vas a tener a la viuda del asesino llorando por justicia y vas a tener un montón de videos donde dice que el angelito disparó, que mató a ni sé quién, que la policía se defendió. Y un equipo de abogados que defienda a los policías. Y sobre todo tiene el apoyo del precio que tiene ahora. Entonces, tan difícil no es. Yo no sé cómo no se les ha ocurrido. Pero tiene que ir cogido de la mano. En algún momento a mí me pareció, no en este gobierno, sino en uno anterior, de que quisieron aplicar esa fórmula, pero le salió el tiro por la culata. Pero respondida la pregunta, ¿a qué otro tema podemos seguir abarcando? Yo quiero que me responda el tema de la posta, a ver qué pasó ahí, por qué te sentiste tan incómodo. Sí vi como que te crearon una emboscada casi al final de la entrevista. Lo que pasa es que, mira, cuando recién... Yo me llevaba bien con Anderson. Teníamos una relación de amistad temprana, pero habíamos conversado inclusive en Plaza Lagos, junto con la esposa que yo no la reconocí. Se me había olvidado la cara de ella. Y estuvimos como 40 minutos conversando en Plaza Lagos. Y pasó este tema y me llama Anderson. Habló con Hitler. Y yo me cagué la risa así. Oye, para darte una entrevista, pero con una feminista, pero se echó para atrás. Le digo, ok, entonces entrevístame solo. Sí, voy a tener que entrevistarte solo. Perfecto. Entonces, lo primero que me dice es, tengo una hija de 8 años que es feminista y de repente te escucha decir esto, ¿qué le digo? Lo primero que se me vino a la boca era, dile que es una niña de 8 años y que se dedica a divertirse y a jugar y que no se mete en pendejadas. Pero lo iba a hacer quedar mal, ¿me entiendes? Ahí se acababa la entrevista para él, pues, ¿no? Pero no lo dije porque sabía que lo iba a quemar. Y yo, no, es que mira, que no sé qué. Y al final con él todo bien, hasta ahí yo respondí lo que tenías que responder. Y luego, espérate que te quiere entrevistar. Y yo no la reconozco. No me acordaba quién era. Y te voy a decir por qué. Y viene y me dice, cuando yo tenía 15 años, sí, no sé qué. Sí, algo así me acuerdo. Si yo hubiera recordado quién era ella, yo le hubiera dicho, perdón un segundo, ¿te acuerdas cuando fuimos a tomar un café en Plaza Lagos? Sí. Estuvimos 45 minutos conversando. Y nunca me dijiste nunca nada. me comentaste ni siquiera que habías estado en el sede de solteros. Lo cual hubiera sido una información muy normal que me la digas en 45 minutos de conversación, pero te acordaste ahorita. Y ahí se acababa. Pero yo no la reconocí. Entonces le dije, me quedé así como, tuve que pensar muy seriamente lo que decía, porque estaba al borde de que se decía, pedófilo, acosador. Entonces tenía que pensar, pero te invito que veas ese reportaje y veas los comentarios. ¿Cómo resultó al final? Le hicieron pedazos a ella, no a mí. Porque yo logré que al final... Es que fue como una simpleza lo que ella dijo. Sí, una Pues. estupidez. Ajá, gran cosa. Entonces, pero yo logré, porque le dije, a ver, no entiendo qué quieres lograr. Tú me estás diciendo que yo te estaba acosando. No, de ninguna manera. O sea, tú me estás diciendo a mí entonces que yo... No, de ninguna manera. El momento que yo hago que ella diga
que no había ningún tipo de acoso ni incomodidad. Entonces, ¿cuál era el problema? ¿Qué te pasa, pues, no? Nunca entendí esa parte, fue como raro. Entonces, cuando yo logro que ella diga eso, yo dije, ya, chao. Y bueno, pasó el tema, estuve muy cabreado con Anderson, porque le dije, ¿tú sabías de esto? Y me responde, nadie sabía. ¿Se hablan ahora? Yo prefiero que no. Después de todo lo que me he enterado. Prefiero que no. Tanto así que quien me pide disculpas y le dije, me gustaría pero que las hagas públicas, fue Vivanco. Me dio un abrazo y me dijo, en nombre de la posta te pido disculpas. Sí. Y esto habrá sido hace que unos 2 años. Ya puede ser 2 años tal vez, ¿no? ¿Qué pasó? Me lo topo en... ¿Te acuerdas que existía este bar que se llamaba Reina Victoria? Sí, sí. Así era, ¿no? Sí. ¿Reina Victoria o Príncipe Elizabeth? La que quedaba Reina en Victoria, Alhambra. sí sé cuál me dices, pero... Ahí. No, Él iba a hacer su programa ahí, yo estaba ahí tomándome unos tragos. O Queen Victoria, creo. Queen Victoria. Ajá. ¿Ya? Y ahí me dice, puta loco, en nombre de la posta, pues, déjame, te pido 1000 disculpas. Y me da un abrazo y le digo, háblalo con cámaras, no fuera de cámaras. Le digo, ten huevos. Y se cagaba de la risa. Pero me quedó clarísimo porque me dijo, no estuvo mal. Lo peor es que los veo festejando. Y le digo, puta, no le puedes hacer eso, man, puta, que justo en este momento está. Entonces, ya ahí, con esa información, yo dije, festeja, pues si festeja la pareja de él, como que... Pero si estaba festejando a Anderson, sí me hubiera chocado un poco, ¿no? Pero después de todo lo que ha pasado, a mí me quedan muy claro muchas cosas. Así que prefiero mantener... Distancia, porque la verdad... Si yo tuviera un programa como La Posta, yo no hubiera... Conmigo la entrevista hubiera sido diferente a la que le hicieron en Teleamazonas. Le salió barata esa entrevista, la verdad. Tenían para sepultarlo, pero... ¿Pero qué pasó ahí, entonces? A mí se huevó. No. ¿Ya? No vi la entrevista. Mira, para mí Milton, ¿cómo se llama el entrevistador? Milton Pérez. Milton Pérez. A mí me cae bien Milton Pérez, a veces siento que le faltan huevos. Cuando la tuvo sentada ahí, a Luisa, y le hizo una pregunta a él y le dijo, ¿qué fue la pregunta que usted votaría por, o está de acuerdo con Maduro? No es que lo que pasa es que no, usted está de acuerdo, reconoce el gobierno de Maduro, no es que lo que pasa es que yo cuando lo que sucede es que en la noche, pero a ver, ¿está o no está? Yo dije, bien Milton, bien. Y luego, no, es que a ver, es que lo que sucede, se acabó la pregunta, la dejó irse por el costadito y chao. Lo mismo, mira, misma situación en CNN con Del Rincón. ¿La viste, sí, no? Sí. No la vi toda, pero sí vi... No la dejó salir. Esos extractos. No la dejó salir. Ajá. Le dijo, no, a ver, aquí me responde. La acorraló. Aquí me responde en este momento, hasta que dijo, sí lo reconozco. Ok. Ya, eso es lo que tenía que hacer. Lo mismo pasó a última hora que lo tuvo a Patiño. Yo le digo, ¿no le dijeron qué se siente? Y dije, puta, bien, Milton. A ver, un segundo, es que lo que pasa. Él tenía que haber seguido y decirle, pero ¿sabes por qué se lo digo, no? Porque esto y esto y esto. Entonces el otro vino y le respondió una estupidez que ni chicha ni limonada, ¿no? O sea, debería aprender un poquito de Carlos Vera. Se acabó la pregunta, lo tenía arrinconado y lo dejó salir. ¿Tú eres comunicador? Periodista, comunicador. No, comunicadores somos todos los que comunicamos. ¿Pero tienes el título o no? No. ¿No te gustaría estudiar Nunca. No me interesa estudiar de comunicación porque ¿qué me pueden enseñar que tantos años? Es más, vi el pensum y la verdad es que... ¿No te gustó? No me parece que voy a simplemente pagar por un papel. ¿Me explico? O sea, no hay nada que me puedan enseñar ya. Y eso que no sé mucho. Voy a repetir lo que acabo de decir. Vi el pensum y siento que no voy a aprender nada que yo ya no sepa. Y eso que yo sé que no sé mucho. Es que más te enseña el transcurrir por los medios, el día a día, sobre todo... De una persona de acero, por supuesto, métete a estudiar. Pero yo tengo tantos años, ¿de qué me vas a editar? ¿A qué? ¿A comunicar? ¿A qué? Andrés, ¿tú eres de derecha? Yo a veces hasta podría decirte a veces, considero que soy de ultraderecha. A veces necesitamos una derecha mucho más contundente, pero logro entender por qué existe la izquierda. Logro entender las bases de la izquierda y esto fue por el maldito abuso de la derecha. Y esto tienes que remontar en la época de Carnegie, en la época de los grandes, cómo comienza a crecer la industria y te das cuenta que eran unos infelices. O sea, los empleados comían ratas. La izquierda nace
por la tiranía de la derecha. Eso está clarísimo. Pero llega un punto en la historia... Pero la verdadera izquierda, mira cómo... La verdadera izquierda. Los países nórdicos, silenciosamente. La verdadera izquierda, exactamente. Pero ya llegó un punto, igual que el feminismo era necesario en su momento, porque la mujer era ninguneada mal. Humillada. Pero totalmente, pues. Pero hoy en día ya no debería existir porque no tienes... Ya no se justifica. Ya no hay, es como que todavía hay la lucha por el esclavismo. Es que nosotros somos el movimiento esclavista. Ya no tiene sentido, cállate. O sea, ya no hay... La mujer hoy ya tiene muchísimas oportunidades, igual que los hombres, al punto que la balanza se hizo peligrosamente para el lado de la mujer. Por eso el feminismo no busca igualdad. Eso es una gran mentira. No, el feminismo extremo, porque el feminismo es una cosa, creo yo. El feminismo no puede buscar igualdad, porque es feminismo. Siempre va a ir para el lado del feminismo, igual que el machismo. Tal vez de derechos que tal vez nos faltan, pero hasta ahí. Dime no ese feminismo extremo dime un que derecho, No, estamos avanzando bastante. Dime un derecho que consideras que te falta. Derecho. Ahorita no se me viene nada a la cabeza. A nadie se le viene a la cabeza porque no existe. Es que por eso, a eso voy, Andrés. O sea, a mí no me gusta ese feminismo extremo ni esos pañuelitos verdes. Yo lo odio. Pero no me siento identificada. Correcto, pero estás diciendo algo que dicen que todavía faltan algunos derechos. No hay ni un solo derecho que la mujer no tenga que tenga el hombre. No existe, no hay. Bueno, y cuando les preguntas te dicen exactamente eso, no se me viene nada a la cabeza. Es que es la verdad, a mí no se me viene nada a la cabeza ahorita. Sabes que tal vez, pero yo creo que no pasa aquí, es que el tema de los sueldos, por ejemplo, que los hombres ganan más que las mujeres, pero no aquí. Bueno, te cuento que en la dolarización nos subieron el sueldo en un canal a los periodistas, pero más a los hombres que a las mujeres. Sí, bueno, por ejemplo, esas cositas. Te voy a decir algo. Y habían algunos estudios interesantes que decían por qué razón muchos hombres llegan a cargos muy altos y a veces las mujeres no. Y en este caso, lo que tú dices, y es porque hay una diferencia. Y es que la mujer, tarde o temprano, termina eligiendo la familia. El hogar. Eso también es Entonces, cierto. no le puedes pagar lo mismo a un man que te dice, me tengo que ir 2 meses afuera, y una que dice, no, perdón un segundo, yo tengo mis hijos, ¿me entiendes? Y la liquidación se te hace más cuantiosa. Exacto. Entonces, ahí ese estudio demostró que eran muchos más los hombres que decían, sí, yo me voy. Y mujeres que decían, lo que dice Andrés, hay muchos periodistas de televisión que se casan y dejan la televisión. Incluso han dejado hasta los estudios. Yo conocí a muchas amigas mías que dejaron hasta los estudios por eso. Entonces sí tiene sentido. Ojo, a mí no me estoy inventando. Esas feministas extremas no me representan para nada. Yo sí me metí a ver la causa y salió esto. Me agrada que Andrés logra traducir lo que a veces yo me he puesto a filosofar, pero no logro verbalizar. Casi siempre cerramos preguntando sobre el quehacer profesional particular de nuestro entrevistado. Pero antes quiero... Pero yo quisiera saber qué lo llevó a dejar el evangelismo. Porque yo en algún momento, hace 20 años, incursioné, lo dejé y ahora retomé. Y tengo esa curiosidad. Bueno, esto ya es... Yo creo que todas las personas tienen una evolución diferente. Yo antes cometí el error de juzgar eso. Ahora lo entiendo. Y dejo que cada persona tenga su vivencia en este plano. En mi caso fue muy diferente. O sea, lo mío es algo que se llama camino iniciático. Hay personas que tienen un camino, en el caso del mío, en el que yo logré poder despertar la conciencia y darme cuenta. Todo viene de una serie de preguntas cuando mi cerebro comienza a despertar un poco. Cuando digo despertar es cuando comienzas a salir el canon. Y comencé a tener preguntas con los pastores. Digo, pastor, pero ¿por qué murió Jesús? No entiendo. Y me decían como que, ¿por qué? Por nuestros pecados. ¿Pero cuál pecado? Tus pecados. O sea que no importa qué pecado yo cometa, yo estoy salvo. No. O sea, a ver. No. Porque... De hecho, hay una discusión de que la salvación se pierde o no se pierde. Entonces, le digo, a ver, ¿estoy salvo o no estoy salvo? O sea, sí. Pero no puedes cometer pecados porque... Y ahí comencé a darme cuenta que no tenía la más mínima idea de lo que estaba hablando. Pero Jesús cuando sanaba decía, pero deja de pecar.
a la mujer que la iban a apedrear. Pero ¿por qué murió? ¿Para qué murió? Entonces, aquí se pone más interesante el tema. No sé si quieras tocar el tema, pero es cuando te das cuenta y luego te dicen, no, es que por el pecado original. ¿Cuál pecado original si Adán y Eva no existieron? Hasta la misma Iglesia Católica, el Papa Juan Pablo II me parece que fue el que dijo, una... Ya. Entonces, eso quiere decir que no hay pecado original. Sigue sin responder por qué muere Jesús. Entonces, cuando comienzas a profundizar... Pero sí crees en Jesús. Yo creo que existió, por supuesto. Y lo que no creo es, obviamente... Y que hizo una revolución. Por supuesto, hizo una revolución como muchos. De hecho, lo que pasa es que, mira, cuando tú tienes una religión, tú te vuelves muy sesgado y no hay nada más real que esto. Entonces, yo me puse a pensar y dije, a ver, o sea que yo estoy en lo correcto porque soy cristiano, pero el afgano, el maometano, el tibetano, el chino, todos son una manga de ignorantes estúpidos que están equivocados, pero yo tengo la razón. Y eso me comenzó a abrir mucho la mente. Y luego comencé a darme cuenta que la religión depende de donde naces. Porque si tú hubieras nacido en la India, tú me estarías hablando de Shiva, o de Kali, o de Zoroastro, qué sé yo. Practicando yoga. Totalmente. Entonces, no... Pero Jesús no trajo religión. Sí, claro. Fundó una religión. Porque ahí se divide el cristianismo. Lo que pasa, mira, el cristianismo existe solo por un hecho. La resurrección. Correcto. Si y te pregunto, no se dio, ¿en qué creemos? Como decía Pablo. La pregunta es, ¿resucitó o ocultaron el cadáver? Ahí está la misma pregunta sobre el Quilotoa. ¿Esto fue creado o es producto de una explosión? Por supuesto que todo es producto de o sea, el Quilotoa tiene una explicación y es un volcán. O sea, a ver, todo tiene una explicación científica. Pero esa es la aplicación más balurda y pobre que puede dar alguien que cree en Dios. Las nubes. A ver, entonces, ¿y las nubes? ¿Cómo explicas las nubes? Las nubes tienen una explicación. El tema es que si hay un Dios, Dios no se burla de la ciencia, Dios no se burla de la naturaleza. Él por último, es el que crea la naturaleza. Pero obviamente para mí no existe el Dios como lo han planteado. No es un man con barba sentado en un trono que manda a su hijo para que lo mutilen. Eso es historias para niños. Es que nosotros como padres se nos hace duro entender cómo entregas a tu hijo ni por los pecados de tu misma familia. Porque todo eso es mentira, exactamente, porque así no es. La mayoría, todo ha sido... El tiempo no nos alcanza. Para hablar de largo con Andrés. Ha sido un engaño, como por ejemplo la confesión. La confesión, la gente no tiene idea. En el fondo La confesión católica. La confesión católica no tiene ni pies ni cabeza. Pero es verdad. Pero ya, antes de terminar, te digo rápido solamente por qué existe la confesión. La confesión, para que investiguen un poquito, los que creen en la confesión. Porque conozco, a muchos católicos dicen, ¿sabes que no me cuadra eso? Yo prefiero hablar directamente con Dios. Sí, a mí tampoco. Y tienes razón. Es que sí y soy católica, pero eso nunca lo he hecho, la verdad. Te voy a explicar por qué. Porque resulta que en la época del papado, cuando se comienza a hacer grande la Iglesia Católica, se descubre los papas que si tú convertías a un rey en católico, el papa era rey de reyes. Porque el papa solo tenía que decir, Dios me acaba de hablar y tienes que irte de guerra con estos manes. No es que soy yo. Dios me está hablando. Entonces se da cuenta de la importancia de que el rey sea católico. Pero los reyes eran tan malos, ya tan de ultraderecha, que oprimían mucho al pueblo y los terminaban matando y se les rebelaban los propios nobles. Entonces, volver a cristianizar a un rey era muy jodido. Mira que con Enrique VIII no lo pudieron hacer. De hecho, se fue en contra de esa católica porque no le permitían divorciarse. Y lo que sí le pasó a Luis XVI. Correcto. Entonces, había que protegerlo. Entonces, cuando logran hacerlo católico, comienzan a crear la primera célula de investigación, que es la confesión. Inventan la confesión, iban donde el cura, y el cura te hace una pregunta. ¿Has pecado contra tu rey? ¿Has pensado, tienes pensamientos impuros contra tu rey? Sí, la verdad es que sí. ¿Cuántos son? Somos muchos amigos. ¿Dónde viven? Los de tu barrio. Y te vienen con esa información. Entonces, iban, avisaban y los mataban. Entonces, así acababan con las revoluciones. Salió la Santa Inquisición. Y acababan con las revoluciones. Antes de que sea la revolución, ya la venían terminando. Y esto, de hecho, por favor, lo implementó en Cuba, Castro. Yo estuve en Cuba y tú no podías hablar porque estaban los CDRs.
que si tú llegabas a hablar algo mal, el vecino iba, llamaba a la policía y te cogían. ¿Qué es lo que tú estás hablando, chico? ¿Tú de qué estás hablando? ¿A quién les está? ¿Cuántos como tú hay? ¿Cuántos como tú hay? Así, eso lo desarrolló. Hay un tema que no puedo dejar de lado, que la verdad es que cuando vi el programa Huevos Fritos, hubo un episodio que me voló la cabeza, que es cuando tú te contactaste con tu padre después de fallecido. Eso yo quisiera que tú me cuentes. ¿Y cómo así tú crees en eso? Que te lo respeto, por cierto. A ver, muchísimo. yo no me contacté porque yo puedo. Yo lo hice a través de una persona que puede hacerlo. Cuando yo logro tener el despertar de la conciencia, como te dije, y me logro separar, entra en mí un vacío terrible, porque de pensar que siempre tengo un man que me acompaña, de repente sentirme solo, fue bravo, pero eso me ayudó a entender que yo tengo el control de mi vida y que somos dioses. Todos somos dioses menores de creación. ¿Tienes hijos? 4. Tú has creado vida, eres Dios. Todos. Exacto. Pero y nosotros somos producto de eso también. Exacto. Entonces, si tú me preguntas a mí que creo que hay un Dios, yo creo que sí tiene que haber una energía superior que me dio este poder a mí. Pero yo no lo logro entender. No hay forma. En ningún libro te lo explican. Olvídate, la Biblia no te explica lo que es Dios. Es que somos limitados, ¿no? Para mí, entender que es Dios es como explicarle a un simio física cuántica. Correcto. Nuestro cerebro no está preparado para entender que es Dios. Así que yo digo, no puedo entenderlo. Lo que voy a entender es este poder que me dio a mí. Porque venimos a este mundo a ser felices y a ser prósperos. Y eso tienes que saber. Es increíble cuando descubres cómo. Y yo ahí entro en una serie de eventos en mi vida. Pasé por la masonería. Fue una época que yo le llamo mi época Harry Potter, ¿no? Pero la masonería también como que ha pasado de moda, como el feminismo, el comunismo. La masonería siempre estará. ¿Tú crees? Totalmente. La masonería, la Ellos de verdad. nacieron pues, ¿no? en la Edad Media. La de verdad. De hecho la base fundamental de Estados Unidos es la masonería. Eso de In God We Trust. En el dólar el triángulo significa eso. Sí, correcto. Pero God eres tú. En nuestro poder de creación. We trust in God. Pero no se refiere al Dios católico, ni al Dios evangélico, ni al Dios de nada. Se refiere al gran maestro, al arquitecto del universo, como se denomina. Ya, bueno, cuéntame, Andrés. Bueno, ya, entonces, es un tema que le gusta mucho a las mujeres. Sí. No sé si a las mujeres, pero a mí me suena súper interesante. Las mujeres porque tienen alma de brujas. Bueno, gracias. Las mujeres son así. Escoba, por ahí sí. Estacionada fuera. Muchas mujeres tienen mucho poder de evidencia, sexto sentido desarrollado. Es verdad, sí. Entonces, el esoterismo. ¿Cuántos hombres esotéricos conoces? La mayoría son mujeres, porque es parte de la vibración de la mujer. Bueno, Milton Aro, uno de los, para mí, el mejor medium que yo conozco. Pero él no le gusta hacer eso, Juan. O sea, él tiene el don, pero no le gusta Él hace mostrarlo. otras cosas. Él utiliza su don para... Tú tuviste que rogarle casi. No rogarle, pero es muy amigo mío y obviamente accedió. O sea, una entrevista ni hablar, no viene. Sí, claro, sí. Es medio tímido. Ya te pero sí es complicado, o sea, entender a veces, él por ahí le va a costar un poco explicar cosas, él lo explica ya como es. Y por ahí tú dices, pero es que no entiendo cómo llegas a este punto. O sea, comunicar a veces es un poco difícil. Y él me hizo el favor y ahí me comuniqué con mi papá y evidentemente era mi viejo porque de hecho ahí salí yo liberado totalmente todo el sufrimiento que tenía. Me lo quitó en un segundo. O sea, habían cosas que él no sabía. Ni siquiera sabía cómo me decía mi papá. Mi papá me llamaba de una manera y no era pelotudo. ¿Y el sufrimiento que describes, a qué se debía? A la muerte de él, pues. Esto fue al día siguiente. Claro, ¿A la muerte alguna culpa? Yo no me... Pues, totalmente. Cuando se muere un familiar tuyo tan querido y de forma que no... Porque él no estaba enfermo. O sea, no alcancé... Lo último que le dije fue... ¿De qué edad murió? Mi papá murió a los 77, creo. 67. 77. Creo. Nació en el 42, no sé. Mi papá era del 37 y murió antes de cumplir 61 y yo quedé con un dolor muy fuerte. Pero en cambio yo fui a un encuentro y un hermano me dijo, tu padre está en el cielo. Y eso me tranquilizó. ¿Y cómo sabe él?
En cambio, yo aquí hablé con mi papá. Lo impactante fue, claro, o sea, yo respetando lo tuyo también, Gustavo, claro. Pero lo impactante fue lo que tú explicaste en ese episodio. ¿Cómo fue ese momento cuando Milton fue, ¿no? Que el espíritu de tu padre entró en él. ¿Cómo fue? Milton no le gusta que entre el 100%. Él no le gusta la posesión. Él lo que hace es que hablen a través de él, pero como... ¿Y hablaba a través de tu amigo? Sí, pero a ver, esa es posesión absoluta. A él no le gusta eso. ¿Ya? Él lo que hace es como que está al lado tuyo. Como que traduce. Y te dice... Dice esto, él dice habla, lo otro. Y el otro está diciendo, él escucha lo que habla mi papá y él lo va diciendo. ¿Ok? Y de alguna manera a veces sí logra sentir lo que siente la persona, ¿no? Como que hay una relación, hay una media conexión, pero él no permite... ¿Sentiste miedo? No. Es que yo tengo ya mucho tiempo y experiencias con él. Yo tengo ciertas prácticas con él de visualizaciones, limpieza, etc. Entonces, yo sabía que eso iba a pasar. Entonces, yo lo que quería era disculparme con mi papá y despedirme, porque yo no alcancé a despedirme. Lo último que le dije fue... papá, no me molestes, yo te voy a dejar la fruta. Sales de la operación y hacemos esa vuelta. Porque no era tan grave como él me lo había contado. Eso fue lo último que hablé con él. Y de repente no lo ves más, te quieres morir. Eres el peor hijo del mundo, eres la basura más grande. Todo, a mí se te viene todo, así todo. Yo pensé que yo nunca me iba a recuperar de eso. Entonces, yo no sabía qué, pero hubo un silencio. Y Milton me dice, te está metiendo la mano en el pecho, no sé qué está haciendo. Creo que te va a sacar esa sensación. Porque Milton podía ver que yo tenía una cosa, pero una energía horrorosa en el pecho. Y de repente desapareció todo el dolor, toda la angustia, todo. Obviamente queda nostalgia. Obvio, no estoy saltando en una pata. Pero, o sea, desapareció todo. Y él me dijo, tu papá se te llevó todo. ¿Cómo explicas increíble, eso? ¿sabes? Increíble, o sea, también nos está haciendo ya así. Ya nos está cortando. Ya vamos, Damiancito. Nos está haciendo Damián. Pero no, es que sí fue bastante impresionante lo que contaste. Si yo te contara todo lo que he visto ahí. Y perdón, pero ¿te has contactado con alguien más aparte de tu papá o solamente con tu papá? No. Digo, no son prácticas que me gustan. No me interesa. Lo mío es otra cosa, totalmente diferente. Pero en este caso, pues, sí. Algo muy particular, ¿no? Sí. Fue dos veces y nunca más. La segunda fue para preguntarle si vio lo que cumplió un deseo de él, que quería que bote las cenizas en el mar. Entonces quería saber si había estado ahí. Y sí. Sí, me dijo que gracias. Ajá, y para cerrar, Gustavo, para ver si él nos cuenta, Andrés, sobre tu emprendimiento, porque tienes un emprendimiento de masterclass, algo así, para que invites igual a la audiencia, para que te busque. En realidad, a ver, sí, le puedo entender que creas que es un emprendimiento, pero no es un emprendimiento, porque yo no vivo de eso. Esto es algo que me gusta hacer cada cierto tiempo. Yo no lo hago todo el tiempo. Yo le denomino la masterclass. En realidad es hablar sobre las leyes universales. ¿Ok? ¿Han escuchado sobre la ley de la atracción? Sí. Bueno, no existe esa ley. ¿Qué existe entonces? Las leyes universales. Pero está súper bien folclórico y colorido decir la ley de la atracción. O sea, mientras la entiendas, todo bien. Hicimos clic. Ya, pero cuando tú logras entender que existen unas leyes, que en realidad son 7, pero si tú aplicas 4 en tu vida, tú puedes cambiar absolutamente toda tu realidad. Toda tu realidad. Un ejemplo. De pobreza, prosperidad, amargura, lo que sea, de tu trabajo, todo. Eso es un poder de creación. Exactamente. Pero cuando despiertas tu nivel de conciencia y te enteras de esto, automáticamente tu vida comienza a cambiar. Entonces, yo ya he hecho estas clases y comencé primero le decía gratis. Y fue un desastre. Entonces me dijo, no, esas que no las voy a hacer porque la gente... Porque si no le cuesta, no... Y entraban a deshoras, entonces dije, yo no las voy a hacer. No, hazlas, pues cobra, pero hazlas. Yo descubrí 80 latas. Desde el 2020 no he subido $1 porque quiero que la hagan. Y cuando comienzo a hablar con alumnos que ya tienen 1 año, 2, 3 años, me dicen, Andrés, cambió mi vida. ¿Te acuerdas que yo quería esto? Sí, lo conseguí. ¿Tú más lo ves como un propósito, tal vez? Sí, yo quiero... Para ayudar a la gente. Yo quiero enseñarle a las personas lo que ayudó a que mi vida cambie completamente,
he conseguido cosas que nunca en mi vida pensé. Por ejemplo, para mí esto ya es normal, ¿no? Pero tengo la moto por eso. O sea, cuando volvimos a la moto. Vi una foto de un man que tenía un casco. O sea, la foto era como que la cámara aquí, el casco así, el man haciendo así y el chimborazo de fondo. Qué lindo. Y a mí esa foto me encantó. Tengo exactamente la misma foto. Ya, yo vi esa nota, la visualicé y dije, quiero hacer esto en mi vida, necesito hacer esto. ¿Incluye meditación también? La meditación, ¿sabes qué es lo que es la meditación en realidad? La gente cree que la meditación es poner la mente en blanco y no pensar en nada. Eso es imposible y eso es estúpido. La meditación es la visualización o pensar en un punto clave que quieres cambiar en tu vida. Lo que pasa es que las personas, como no saben de esto, hacen todo lo que está mal. Por ejemplo, tú no quieres tener deudas, quieres pagar tarjeta de crédito, supongamos. Te estás todo el día o la semana pensando martirizando cómo miércoles pago. Y no se da cuenta que existe una que se llama la ley del mentalismo, que el universo es mente, todo es mental. Lo que estás pensando va a suceder. Cuando yo te lo explico, me demoro 3 horas, ojo, en explicar esto. Cuando te explico esto, te das cuenta de que con razón, pues estás haciendo todo mal. Y ahí entiendes por qué te pasa esto, por qué... Entonces, bueno... estoy por hacer ya la última, porque esto me toma a mí 3 horas en la noche y detesto quedarme hasta las 12 de la noche, no poder estar con mis hijos. Entonces no me gusta mucho solo porque me quita mucho tiempo valioso. Pero a veces te hago un grupo de 5 o de 8. Si se queda uno afuera, yo por ese uno tengo que hacer otra, pero no la voy a hacer por él. Así que espero que haya un grupo. Entonces ahorita me está pasando eso. ¿Cuál es la próxima fecha para esto? Estoy armando ahorita el grupo. Tengo ya ese gallo ahí. No quiero que se quede sin la clase. Así que le digo, mira, vas a tener que esperar ahora que arme otro grupo. O sea que tú aplicas lo de la oveja perdida. ¿Cómo es eso? Dejas a las 99 por ir a buscar a la que se te perdió. O sea... o se te quiere salir del redil. Sí, o sea, a veces pienso que es parte de una nota del universo, ¿no? Que quiere que alguien más entre. Porque si no hago todo completo, no tengo nada más y ya. Así que me pueden escribir en mis redes, sobre todo en Instagram. Andrés, escuché, quiero hacer la masterclass. Y ahí te doy todos los datos y listo. Es Andrés Pelachini en Instagram. Pero tú sí respondes el Instagram. Claro, pues que ahí es donde la gente me contacta. Y ahí cierro. De hecho, tengo un grupo que es el grupo, mira, el grupo de la masterclass. Aquí están. Esto se me ocurrió mucho después. Los que ya se graduaron. Sí, entonces yo constantemente estoy enviándoles videos o actualizaciones sobre cosas. Espérate un segundo. Y esto debe ser de manera constante. O sea, después de la masterclass, las personas tienen que seguir y seguir de largo con el tema. O es un aprendizaje por un cierto tiempo, hasta que ya abras la conciencia completamente. ¿Cómo es ese asunto? O sea, cuando tú ya recibes esta información, tú tienes que, obviamente, mira, ¿ves? Practicarlo para toda tu vida. Aquí está, ¿ves? Mira, ¿ves que dice masterclass? Bueno, ahí está. Ahí está Milton, por ahí lo de Milton. Ahí está Milton, sí. Ok, entonces, bueno. Yo te enseño y te digo qué es lo que tienes que seguir haciendo para no perder el hilo. Es una disciplina para toda la vida. Sí, pero te va a gustar, porque te gusta lo que tienes que seguir haciendo. Atrae, entonces, yo siempre estoy mandando videos que te van ayudando. Por ejemplo, El Secreto, de Rhonda Byrne, yo lo tuve que ver 12 veces. 12. Cuando me sentía mal, cuando sentía que no podía, yo lo veía y eso me recordaba a mí que yo tengo el poder de cambiar absolutamente todo. Y cuando tú descubres que puedes cambiarlo todo, es cuando por fin eres libre y por fin sientes paz y seguridad. Porque el problema de creer en un Dios es que tú no te das cuenta, pero vives inseguro. Porque Dios da, Dios quita. Tú no tienes el control. Entonces tú ves que una persona pidió por fulano que no se muere y se murió. Entonces tú dices, ¿será que me da? ¿No me da? Esa incertidumbre que tienes. Pero esta filosofía, ¿en qué cambia, por ejemplo, en cuanto a la muerte? No, la muerte es inevitable. Claro. Ya. Pero, por ejemplo, tú dices, por ejemplo, yo digo, ¿Dios te cuida? Sí, claro. En serio. O sea, no te pueden robar, no te pueden asaltar, no te pueden hacer nada porque estás blindado. Pero igual hay que cuidarse, como decías tú. No voy a andar por una zona peligrosa con el celular en la mano boca abierta. Pero entonces, todas las personas que les pasó algo es porque no se cuidaron. ¿Por qué crees tú? ¿Cuál es tu conclusión en eso? No existe tal cosa. Nada te cuida.
no existe tal cosa, porque si te cuida a ti no violarán a niños de 8 años. ¿Cómo explicas eso? Es que existe la maldad, es que existe el demonio. Y eso te dicen, o sea que el demonio es más fuerte que Dios. No es que lo que pasa, y hay cosas de cortocircuito. Cuando tú estás pensando en cosas que no quieres que te pasen, te suceden porque las estás creando en tu mente. Entonces, cuando tú logras entender esto de verdad y entiendas la técnica, tú dices, es que no me va a pasar nada de eso porque yo no lo estoy creando. ¿Cómo me va a pasar esto si yo no lo estoy creando en mi vida? Y, por ejemplo, hay personas que les encanta ver asaltos en los videos. Y eso es una forma de visualizar. ¿Ah? Cuando te pasa algo que ni siquiera lo has pensado, porque sí pasa eso también a veces. Lo que pasa, será subconsciente. Lo que pasa es que cuando tú ves videos o cosas repetitivas, estás programando tu subconsciente. O sea, que películas de terror ni hablar. Depende, claro, si ves películas de secuestro constante, tú estás programando mira, te voy a decir lo que me dijo un alumno. Cuando yo le digo, tienes que tener cuidado con lo que ves, porque tú no ves con los ojos, tú ves con el cerebro. Entonces, el subconsciente está visualizando esto. Ten cuidado con lo que ves, porque va a pasar. Hubo un silencio y me dijo, ¿cómo viera que yo tenía esta clase hace 2 años? Me encantaba ver esta serie Cops. ¿Te acuerdas? What You Gonna Do, que es persecución, pero todo era choque. Les encantaba más que nada. Tuvo un accidente y se quedó viudo. Se murió la mujer en el accidente. Porque él decía, todos los días veo eso. Y yo, no. Mira lo que es no saber. O sea, ¿tú ahora qué ves? Termino con esto. Entonces, yo le digo, pero tranquilo, por un lado, tu esposa no se muere. Nadie se muere por tu visualización. Yo sin saber, ¿no? Le digo, yo estoy seguro que tu esposa visualizó su muerte o la estuvo deseando de alguna manera o pronunciando, pero sácate ese muerto de encima, no es tuyo. Hubo otro silencio y me dijo, Andrés, ¿cuánta razón tienes? Es impresionante lo que estoy escuchando. Una amiga de mi esposa había muerto en un accidente de tránsito y mi esposa repetía constantemente, me voy a morir así. Dios. Me voy a morir así. Y cada vez que yo aceleraba, ella decía, me vas a matar. Me vas a matar. Y efectivamente, así sucedió. Si la gente tuviera la conciencia despierta, se diera cuenta que todo lo que está viviendo en su vida fue programada por esta persona, por ellos mismos. Solo que como no estás consciente, no te das cuenta. Mira, hay un dicho muy famoso que dice, y hablando del rey de Roma, ¿qué significa eso? Una persona que puede, ¿no te ha pasado? Que no has visto en 20 años. Se te ocurrió. Alguien te la mencionó y dijiste, ay, sí, ¿qué será de esto? Y te la topas o te llama o la ves. Sí, me ha pasado. Ya, estás creando esa realidad y se hace físico. Agente del pasado. Ya, bueno. ¿Qué será de esa persona? Esa es la masterclass, básicamente. Y es impresionante. O sea, a mí me encanta cuando me dicen, Andrés, ¿te acuerdas que te dije que quería casarme? Bueno, lo logré. ¿Te acuerdas que quería este negocio que era imposible, que durante 15 años no pude tomar la masterclass? A los 2 meses me salió. Hay que inscribirse. Sí, es súper chévere. O sea, ahí viene la pregunta. Entonces, ¿por qué no eres millonario? Pues si es tan fácil. La respuesta es muy sencilla. A ver. Porque no estoy programado para ser millonario. Y tú tampoco, ni tú. Es que tú mismo te niegas. Nadie ¿verdad? está programado. Ajá. Por ejemplo, te digo, te juro que yo me he analizado. Yo digo, tú estás conectado, así, tú estás deseando tener un yate de 200 millones de euros. ¿Para qué? Yo no, la verdad que no. Quieres una casota de 4 millones de dólares. O sea, sí me gustaría, pero no estoy pensando en esa casa. Yo estoy pensando en una casita de 400 lucas. Porque tal vez crees que no la necesitas. Ya. Por eso es que no te porque llega. no crecí con eso, ¿me entiendes? Entonces no estamos habituados. No estoy programado para todavía ser millonario, pero si yo regreso a ver atrás, estoy mucho más arriba de donde soñé. Y tengo algo y tengo cosas que yo dije, es imposible. ¿Me explico? Entonces, cuando tú llegas acá, le dices, ahora quiero esto. Entonces llegas acá. Y dices, cuando ya estás aquí, ahora sí crees que puedes llegar acá. Es difícil ir de ganando un sueldo de $500 a un sueldo de $3 millones. Es difícil, ese salto cuántico es difícil. Pero vas de 3 a 7. De 7 vas a 15. Cuando estás en 15 dices, ¿y por qué no puedo ganar 28? Vas como escalando. Ajá, exacto. Es más fácil. Algunos sí pueden. Yo no. Yo tengo que ir a alcanzar aquí y de aquí salto acá, porque así mis subconscientes te la tienes que creer. ¿Entiendes? ¿Tiene que ver con la fe o no tiene nada que ver con la fe para ti? Es que la fe... Es que hay un problema es que hay un problema con la fe. La fe es
creer. ¿Y creer qué es creer? Creer es creer. Tú tienes que estar convencido. Esa es la diferencia. Pero es que la fe es la certeza de lo que no se ve. Yo prefiero decir justamente, estoy convencido que esa es la certeza que va a pasar. Normalmente vinculamos la fe, desgraciadamente tiene una connotación negativa, porque la fe es algo que... Que no te queda más que tener fe. Exacto, no te queda más que... Ojalá, pues no. O la esperanza. La fe se vuelve en un ojalá. Está tácito, está escondido en la palabra fe. Y el ojalá fe. tiene que ver con el Alá, que es Dios. ¿Sabes eso? ¿Ah, sí? No sí. sabía. Supuestamente, sí. Que pero, Dios quiera que suceda. Pero temas muy ¿Ves? interesantes. Dios quiera. Sí. Depende de lo que Él desee, sí, no lo que yo desee. Sino lo que... Y eso es terrible. No saben el daño que se hace. ¿Cómo estamos bloqueados, no? Sí. Porque es un bloqueo. Sí, y ahora sí, para exactamente. terminar, una última pregunta. A ver, ver. ¿cuándo invitas a Daniela a huevos fritos para que se defienda? Ya le he dicho que tiene prohibido hablar. ¿Por qué? Pero no, en serio, ¿se va a dar? Sí, se va a dar. Aunque sea por Zoom, pero se va a dar. ¿Por qué Zoom? Porque es un arma muy peligrosa. Presente. No, la queremos ya le voy a llevar. Si tú eres más peligroso. Ya le voy a llevar. Lo que pasa es que grabo huevos fritos en un horario que ella trabaja. Ella tiene su clientela, ella tiene sus pacientes. Entonces, tendría que ese día no trabajar. Pero que pida permiso. Pero sí podemos hacer una videollamada. A ver, yo ya dije que se consiga su propio programa y que él me destruya. Andrés, perdón. Es difícil. No quieres enfrentarla ahí mismo. Es que depende también de la disponibilidad de ella. Porque como te digo, yo, imagínate, grabo casi toda la mañana y esa es donde ella tiene más trabajo. No, pero la verdad que yo creo que Andrés, eres un buen aporte para Huevos Fritos. Siempre he seguido el programa, pero desde que estás tú, de verdad que ha sido un plus. Y ahora que te cortamos, te cuento mi plan. Cuéntanos, cómo revela. Cómo eliminar el peor enemigo del Ecuador. A ver, cuéntanos. Sí, porque algo mencionaste en el transcurso del programa. El peor enemigo del Ecuador, desde mi punto de vista, ahorita es la Revolución Ciudadana. No es ningún secreto, ¿no? Queremos aprobar todas las leyes en contra de la delincuencia y luego salen diciendo que no, pobrecitos los delincuentes, básicamente eso. Pero si, escucha la palabra que voy a utilizar, si terminan de vincular el asesinato de Villavicencio con los principales exponentes de este partido político, tú puedes de alguna manera declarar que ese partido es un movimiento narcoterrorista político, al mismo nivel de los tiguerones, al mismo nivel, y ahí le das de baja. En el momento que le das de baja no tienes por qué votar. Hace poco estuvo aquí Galo Lara y yo le decía, no es que le discutía, pero sí era persistente en decirle que la Revolución Ciudadana yo no creo que termine. O sea, tal vez va a terminar como un PSC, como otros partidos así como que están, como el PRE, pero no que se termine totalmente. Pero con lo que tú me estás comentando... Sí, o sea, ¿qué tan ilógico te parece? Si sabes que ya comenzó. ¿Qué opinas tú? Por eso dije terminar, porque ya empezaron y dijeron, miren, detrás de esto está Ronnie Aliaga, detrás de esto, no estoy diciendo nada que no se haya publicado, por si acaso, Ronnie Aliaga, detrás de esto estaba Jordán, y por ahí lo vinculan a Glass con el tema de Villavicencio. Y a un tal Pepe. Si logran terminar lo que empezaron, vincular tranquilamente, lo puede decir, bueno, toda la institución se la considera, se la decreta, lo que sea, como una célula. Bueno, si lo dice de esa manera ya es diferente. Y ahí tranquilamente ya la tienen que levantar del CNE. Y ya si no hay candidatos, y tienen que volver a hacer una nueva. Ese es el camino. Ahora hay que ver quién se lleva el rédito de todo eso, porque ya la fiscal no está. Se encuentra en Argentina como embajadora nuestra. Dejó quizás ella adelantado el trabajo. Hay un fiscal subrogante. O sea, creo ese es el camino. Para mí esa es la ruta más viable, ¿no? Porque sí te das cuenta que una cosa es un partido político que es oposición, como hemos tenido siempre, pero ya lo que hemos vivido ya se pasa, o sea, ya es un descaro total. O sea, el día de mañana vamos a hacer una ley de meter presa a la gente y van a decir, no las metas presas, pobrecito. O sea, ya como que llega un punto en que no se dan cuenta cómo se evidencia. O sea, ya el descaro es total. Entonces,
Ya para mí se ha vuelto como un peligro político bravísimo. Que mira, ¿qué es lo primero que... ¿Dónde quiso Pablo Escobar meter las garras? Porque como narcotraficante se dio cuenta que estaba limitado. ¿Dónde fue donde quiso terminar? Donde sabía que estaba limitado. En la política. Exactamente. Sí. Por ahí va. Gustavo. Muy bien, gracias Andrés. Muchísimas gracias a ustedes y felicitados por Radio Centro, que es una radio que sí escucho bastante. Y la estación también. Y la estación. La estación online. Gracias amigas. Buen día. Revelaciones. Esto ha sido todo en su programa Revelaciones. Nos vemos en una próxima emisión para saber un poquito más de lo que usted ya sabe. Recuerden seguirnos en nuestras cuentas de redes sociales, Facebook, Instagram y además en su canal de YouTube, @laestacion_GYE. Y también en radiocentro.es. Muchísimas gracias por su gentil compañía.